un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Voy a invitarles para que vayan a un verso, mis hermanos, empezando hoy esta palabra, y va a ser en la epístola a los Efesios, capítulo 1, y en su verso 11. Ahí vamos a comenzar. Pues sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por esta oportunidad de ministrar ahora la palabra del Señor. Muy bien, Efesios capítulo 1 en el verso 11. No sé si alguien sepa el significado de Ezequiel. El nombre denota una naturaleza y bueno, eso es algo también sencillo, porque si usted tiene una Biblia de estudio, usted verá que el nombre da una introducción, una sinopsis al libro. Y Ezequiel, su nombre significa Dios será mi fuerza. Amén. Dios será mi fuerza. Si pudiéramos ponerle algún y titular esta palabra, sería esa: Dios será mi fuerza. Y vean este verso, Efesios en su capítulo 1 y en su verso número 11. ¿Qué verso y qué manera, mis hermanos, de poder encontrar esta palabra? Energía, energizar. Una palabra que es activo, eficiente. Todos esos son las definiciones de lo que voy a leer aquí cuando dice el verso 11: en Él, en Cristo, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y subraye, del que hace todas las cosas. Esa palabra que le he dicho, que hace todas las cosas. Y vean, no hay verso que pueda traer sobre nosotros el impacto de la soberanía. Por ejemplo, vamos a tener elecciones en un mes y mi voto va a poner a alguien. No, según las Escrituras dice que todo lo que Él hace es según el designio de su voluntad. Entonces, soberanía del Señor en todo lo que pasa debajo del sol. Pero la palabra que quiero aquí puntualizar dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Esa palabra es una palabra muy interesante, porque es energo en el griego y no es otra cosa más que energía. Está hablando acerca de algo activo, está hablando acerca de Dios energiza. Y cuando hablamos acerca de la misión que Dios le da a Ezequiel, era esta. Lecciones anteriores he hablado acerca de lo primero que encontramos en los primeros 3 capítulos del libro, y una de las cosas que nos ha impactado es cómo le cambia la dirección de lo que él sabía hacer. Le cambia el trabajo, le cambia el oficio. Siendo Ezequiel sacerdote, el Señor lo lleva a algo que él no está para nada enseñado, y ahora veo que el Señor nos trata con nosotros. Yo creo que la especialidad del hombre, y voy a decirlo con mucha reserva, también de los institutos de la iglesia, hablar de universidades, creo que la especialidad tanto de uno del otro es preparar a alguien para una labor. Y parece ser que era aventar el birrete, ¿verdad? Para decir, ya estoy listo para trabajar. Qué interesante es el Señor, que cambia nuestros planes, y en el caso de Ezequiel así fue. Y ahora en un trabajo en el cual, para que no se gloriara y para que la fuerza y para que la potencia y para que la gloria fuera de Dios, entonces ahora tiene que ser dependiente del Espíritu de Dios.
No estoy en contra de que podamos nosotros prepararnos, hay que hacerlo. Pero lo que estoy puntualizando es que el Señor, cuando a alguien ha de utilizar en un avivamiento, cuando el Señor haya de utilizar a alguien en un despertar, esa primera palabra lo digo con reserva, avivamiento, le cae más a la parte de lo que es un despertar del Espíritu. Será alguien en una dependencia, en un mover del Espíritu, en un enseñar del Espíritu. Pero este verso nos dice que el Dios hace, que la energía, que la potencia, que la eficiencia está en Dios, no en Ezequiel, no en un ministerio. Y es ahí donde puedo ver en qué radica realmente la fuerza de la iglesia, en qué radica la fuerza de un creyente para que podamos decir: Dios será mi fuerza. Y para eso vamos a ir a Ezequiel en su capítulo 1 y como concatenar o seguir la secuencia. La semana pasada hablamos acerca de los cielos abiertos y ahí voy a invitarles que podamos centrar también nuestra atención. Es Ezequiel capítulo 1 y por lo menos el capítulo 1 es difícil de leer y de entender, de su comprensión. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de visiones de Dios. Pero dice el final del verso 1, dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Yo tengo una línea cuando dice los cielos se abrieron y la línea llega hasta el capítulo, hasta el verso 4, las primeras dos palabras, como leyendo de esta manera: los cielos se abrieron y miré. Y vean aquí, mis hermanos, aquí es donde podemos empezar de qué realmente trata todas estas figuras y esta visión. Pero si ustedes ven el verso 4, dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Bueno, ya ahí quiero aproximarme a algunas palabras. Por ejemplo, una gran tormenta. Vea todo lo que tiene que ver con la obra energizante de Dios, la obra potente de Dios. Y aquí una gran tormenta, un fuerte viento. Estoy leyendo la versión, la traducción del lenguaje actual. Y dice el verso, por lo menos el verso 4, dice: y se aproximaba una gran tormenta y un fuerte viento soplaba del norte y trajo una nube muy grande y brillante. Luego dice que de la nube salían relámpagos en todas direcciones, y del medio de la nube salía un fuego que brillaba como metal pulido. Si usted va hasta el verso 13, ver más acerca de lo que es la energía, la potencia, la fuerza. En el verso 13 dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego. Ahí vea, encendidos, un carbón, imagínense, encendido de fuego, dice, carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban delante de los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Otra vez nos topamos con muchas palabras. El verso 13, estos seres brillaban como carbones encendidos, parecían como si en medio de ellos hubiera antorchas moviéndose de un lugar a otro, como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz. Estoy tratando de que podamos captar que en toda la visión está la obra poderosa de Dios. Entonces Ezequiel se le abren los cielos, está expuesto a algo que está haciendo el Señor, la obra de Dios con toda la energía. La está haciendo como el Dios energizante, la está haciendo como el energo, como la parte de la energía, la actividad, la eficiencia. Ahora voy hasta el verso 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Lo voy a leer en esta traducción. Dice: mientras yo los miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Las cuatro ruedas eran iguales, brillaban como las piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas como si formaran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. ¿Cómo podemos ver este verso 13, verso 15 y 16? Un carro de fuego. Sería como el que vio Elías
carros de fuego, porque ahora imagínense todo lo que hemos visto para nosotros resaltar cómo Dios obra y cómo Dios opera. Y la manera como el Señor está hablando a Ezequiel y le abre los cielos para que él pueda ver, nosotros nos perderíamos en todo esto. Qué fácil es perderse. Porque si alguien me dijera, no, dime concretamente de qué trata la visión. Que en eso que vemos carbones encendidos, que vemos todo lo que he detallado, fuerte viento, una nube grande, relámpagos, fuego que brillaba, ruedas. ¿Qué es lo que puedo ver? Bueno, número uno es poder ver un carro de fuego. Ese fue algo parecido a lo que vio Elías cuando se abrieron los cielos y entonces Eliseo dijo, carros de Israel y gente de a caballo. Entonces vea lo impactante de lo que es la visión, el mundo espiritual. Y en todo eso, el verso 12, el Espíritu les movía. El verso 20, hacia donde el Espíritu se les movía, que anduviesen, andaban. El final del verso 21, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Pero dime de qué trata la visión. Y entonces cuando a alguien se le abre los cielos, número uno, a ti se te han abierto los cielos. Has tenido una visión. Pero para ver todo esto y decir no entiendo nada, ¿de qué trata? Miren de lo que trata esta visión. Cuando alguien ha visto esto, tiene la fuerza del Señor. Cuando a alguien el Señor le abre a los cielos de esta manera, se los abrió a los profetas, se los abrió, mis hermanos, a David, le abrieron los cielos, mis hermanos, a Esteban, el primer mártir, a Juan, a Pedro, a todos los apóstoles, mis hermanos, a todos los hombres del Señor tuvieron esta experiencia. Y esto es para que nosotros podamos tenerla. La pregunta es, ¿se te han abierto los cielos y qué has visto? Yo tengo conflicto con aquellos que nos pueden hablar acerca de experiencias espirituales, que nos hablen de visiones y que no centren su atención realmente en la dirección adecuada. Por eso tenemos en el librero un día en el abismo, un día en el infierno. Encontramos libros, ¿verdad? Con esos, mi experiencia fuera de lo que es el Señor. Y yo no digo que no. Lo que digo es que para que pueda tener la fuerza el creyente necesita, así de una manera así de un imperativo, que podamos anhelarlo, que esto podamos anhelarlo. Porque hay dos maneras de buscar el alimento espiritual, y una es que Dios tiene para mí, y la otra es sube acá y yo te mostraré las cosas mías. Y entonces ahí caminamos, ¿verdad? En el pueblo cristiano, algunos desgastándose, amén, escudriñando este libro para ver lo que Dios tiene para mí. Pero hay otro tipo de estudiante, y esos son pocos, en los cuales el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas. Y todo eso que sube acá nada tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Él. Pero ya ¿de qué se trata la visión? Hermanos, el hombre en el trono. Verso 22. Y sobre, arriba, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, el alto y sublime. Pero aquí todavía no lo dice claramente. Verso 23, y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas. Esto es importante que usted lo vea, porque ahorita la visión se centra así de leve, nos dice que hay sobre, pero y luego detalla todo lo que hay bajo. Y en todo lo que hay debajo, mis hermanos, una conexión. Más adelante usted podrá mirar la obra energizante de Dios. Pero en todo esto dice, verso 23, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraba. Bajaban sus alas, y cuando se paraba y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Qué es eso? El poder de la palabra creando.
No puedo avanzar tanto, pero le puedo decir el Señor está haciendo una nueva creación. Y llego al verso 26 y aquí está la visión. Y dice, si usted se pone en el detalle de todo lo que hemos visto, los relámpagos, la estrella, la rueda, todo, mis hermanos, esta es la visión. Verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Qué intensidad de canto, ¿verdad? Para nosotros ver. ¿Y qué está viendo? Está viendo el trono de Dios. La misma experiencia de Juan. Sube acá y lo primero que ve es el trono de Dios. Y como que se quiere perder Juan y empieza a mirar así. No. Al que está sentado en el trono. Y miren cómo dice esta palabra. Verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, el Hijo del Hombre. Está viendo el trono de Dios y está viendo al Señor. Es lo mismo que Apocalipsis capítulo 4. Es la misma experiencia de Isaías, cuando querubines, carbón encendido, humo, la gloria sobrepasa el templo. Santo, santo, santo. Y miren, sonará demasiado espiritual esto. Verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Se lo voy a leer en la versión, en la traducción del lenguaje actual. Sabe que dice: entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. Alabado sea el Señor. Vio al Señor, lo vio entronizado, lo vio levantado. No al hijo del carpintero, no la cruz del Calvario, no tampoco. Vio al que está sentado en el trono. Yo me pregunto si lo has visto. Yo me pregunto si se han abierto los cielos. Yo me pregunto si has escuchado la voz: sube acá y mira. Yo me pregunto si para mi vida yo he tenido esto. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y inevitable, mis hermanos, la rendición. Cuando alguien tiene un encuentro, escuche, con el señorío de Cristo, inevitable que se desnude el cuello. Inevitable el postrarse y decir: aquí está mi vida, a la manera de Josué, que no era otra cosa más que la rendición. Y aquí mete la espada. Y dice el final del verso 28, como diciendo: entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. Vean lo que dice: y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Alabado sea el Señor. Ver el trono de Dios, el hombre en el trono. Y entonces aquí, mis hermanos, Ezequiel significa: Dios será mi fuerza. Nunca Ezequiel podría ser fuerte sin que se le abriera esta visión. Nunca se pudiera cumplir la misión en Ezequiel, hermanos, si él no tiene un encuentro al decir: todo el gobierno recae en el hombre en el trono. Él no puede ser fuerte, mis hermanos. Él no puede ser energizante. A las primeras de cambio se va a caer. A las primeras de cambio va a estar débil. A las primeras de cambio se va a estar quejando, llorando.
Pero cuando nosotros vemos la fortaleza que da el Señor, entonces ahora podemos ver todo el gobierno recae en el hombre del trono. Y a partir de ahí, no les tengas miedo, porque yo he puesto tu rostro como diamante. El de ellos es como pedernal, pero tú serás más fuerte. No tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y entonces, ¿qué manera, mis hermanos, de hacer la obra del Señor? Pero sin esta revelación, sin esta visión, imposible que haya fuerza, imposible que haya energía, imposible, mis hermanos, que haya eficiencia. Ahora, a partir de aquí voy a desarrollar, mis hermanos, escuche cómo de los labios de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre, escuche, en todo su ministerio, Él quería abrir los ojos de los discípulos y que ellos pudieran reconocer el lugar legítimo del Hijo del Hombre, el lugar legítimo de Él. Juan capítulo 2, y dice el verso número 2. Me siento apasionado por esta palabra, motivado en el Espíritu Santo. Creo que es algo que trae sobre nosotros precisión. Por eso le digo, lo ve demasiado espiritual. Pero cuando nosotros vamos a la parte práctica, a partir de aquí, encontraremos, mis hermanos, que mientras que la iglesia no vea a Cristo entronizado, mientras que el creyente no pueda ver el trono y al que está sentado, hermanos, será de bajo impacto, no será fuerte, no podrá prevalecer en el tiempo del sufrimiento, no podrá vencer, no podrá ser de aquellos que la palabra dice: al que venciere hasta el fin, yo le daré la corona de la vida. Y entonces ahora podemos ver un aspecto de la victoria del Señor, y que en esa parte, que la victoria mía es. Pero ¿en qué radica, mis hermanos? En un canto, en ir a la iglesia. Es una vida, pero bajo una revelación en la cual se abrieron los cielos y Él está sentado. Juan capítulo 6, verso 2. No es Juan 6:2, es Juan 6:62. Mire, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, Él introduce la cuestión acerca del lugar legítimo del Hijo de Dios, del hombre. ¿En dónde está el trono? ¿En dónde radica realmente el lugar del Hijo? Y dice el verso 62: ¿por qué pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Y entonces todos estos se escandalizan, algunos se van, pero ahora les está diciendo: apenas les estoy diciendo que coman mi carne, que beban mi sangre, les estoy diciendo que yo soy el pan, yo soy el maná. Y ellos estaban acostumbrados a las historias de la Biblia, a las figuras. Ellos estaban instruidos por Moisés, pero cuando llegó el cumplimiento de la palabra en la persona de Cristo, ya no pudieron. Y entonces ahora el Señor una cuestión la pone delante de ellos y de nosotros ahora. Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, vayan conmigo y puedan ver los primeros creyentes, capítulo 7 de los Hechos. Y ahora este segundo verso nos dirá, mis hermanos, contestará, porque ahora vean, todos ellos, mis hermanos, la iglesia del Señor tuvo este encuentro, tuvo este llamado del Espíritu Santo. Toda la iglesia primitiva, mis hermanos, la mayoría vieron quién estaba sentado en el trono. Y mire ahora cómo dice aquí, en el capítulo 7, y dice el verso verso 51, duros de cerviz, pedernal. Sí, pero yo te voy a hacer diamante, tú estás más fuerte que ellos. ¿En qué radica la fuerza? ¿En qué radica sostenerse? Y dice el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Verso 54,
oyendo estas palabras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno, amén, aleluya, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y el lugar, mis hermanos, que está en cuestión. Pudo ver, mis hermanos, y ahora puede descifrarlo de una manera muy clara, el legítimo lugar del Hijo del Hombre. Y vean lo que dice: puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, aleluya, veo los cielos abiertos. No solamente Ezequiel, no solamente Pablo, sino ahora un discípulo, un jovencito llamado Esteban. Se le abren los cielos por el llamado del Espíritu Santo, y miren lo que vio: y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero Hebreos ya pone así el punto a la I. Hebreos pone la cereza en el pastel. Hebreos nos dice, vaya conmigo al capítulo 1 y en su verso número 8, ahora sí, y vea qué se dice. Aquí hay una progresión muy, pero muy hermosa, porque no voy a elaborar tanto, pero aquí en el verso 8 dice: mas del Hijo. ¿De quién? Del primogénito. Mas del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Saben una cosa? El escritor a los Hebreos ya lo dice de una manera puntual: el trono es de Dios, el trono es eterno, el trono es del Hijo de Dios. Ezequiel vio algo. Ezequiel vio el trono y vio a uno con semejanza de hombre que estaba sentado. Y a partir de ahí, mis hermanos, el poder energizante de Dios. A partir de ahí el poder de vida de Dios. A partir de ahí el poder de Dios manifestado en todo el libro. Y es ahí donde ahora paso al número 2. La primera parte fue que usted pudiera una introducción. Luego vi el lugar legítimo del Hijo del Hombre para llegar a la parte número 2, y es la obra energizante de Dios. ¿Cómo es la obra energizante de Dios? Ya empecé diciéndole que una gran tormenta, un fuerte viento, una nube muy grande, brillante, relámpagos en todas direcciones, fuego que brilla como metal pulido. Estoy hablando de ruedas que en ellas hay fuegos, carbones encendidos. En todo eso, mis hermanos, Dios, escuche una cosa: cuando alguien ve los cielos abiertos, cuando a alguien se le abren los cielos y ve en el trono al que está sentado, entonces la confianza, mis hermanos, se pone en aquel que está sentado en el trono. Todo avanza en su fuerza: fuego, relámpagos, tormenta eléctrica. Y cuando nosotros vemos cómo la iglesia primitiva, bajo la determinación de quién estaba sentado, arrojados completamente. Tremenda la obra del Señor, de una manera en la cual ellos entendieron el señorío de Cristo. Solamente para entrelazar, Salmo capítulo 8, verso 6. Y vean cómo en el Salmo 8, verso 6, profetizado, David lo vio. David se le abrieron los cielos. El Espíritu Santo lo llamó. Y vio al Señor, vio el trono y vio al que estaba sentado. ¿Por qué lo digo? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, si tú necesitas de la fuerza del Señor, y si tú pudieras hoy ver que se necesitan vidas en este tiempo, cristianos, hermanos fuertes, la fortaleza en el Señor, que a las primeras de cambio no se doblen, no se vayan. No, pues ya me voy, yo pensé que me iba a ver mejor aquí en el cristianismo. No, vidas, mis hermanos, que no les afecta lo que le puede hacer el hombre, no le tiene temor al hombre. ¿Qué manera, qué carácter? Porque todo es en el carácter del Hijo. Y aquí es donde podemos entrar en el testimonio de la iglesia primitiva, cómo todos estos sufrieron por causa del testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Este es el testimonio: al que está sentado en el trono. El testimonio del Hijo es al que está sentado en el trono. Y vean lo que dice el Salmo 8, verso 6.
le hiciste. Para eso tengo que leer el verso 4. Dijo, ¿qué es el hombre? Género humano, porque esto es, ¿qué es el hombre? Eso es el género humano. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y muy aparte es este, y el hijo del hombre para que lo visites. No sé si usted vea, pero es la diferencia entre lo que es el hijo de hombre al hijo del hombre. Una sola letra cambia el curso de todo. Pero ahora vea la diferencia. ¿En dónde está la visitación? No en la humanidad. La visitación está en el Hijo de Dios, en el Hijo del hombre. Verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Él tiene el señorío. Hermano, cuando alguien determina, cuando alguien pone su confianza, cuando a alguien el Espíritu Santo le ha llamado y le ha abierto los cielos y ha visto la entronización de Cristo, cuando alguien visto, escucha esta palabra, señorío de Cristo. Yo me crié en las sillas, bancas. Siempre escuché a alguien que predicaba la palabra desde niño, junto con mis hermanos, quizás ellos recuerden. Y había en todo ese ambiente religioso, no encontraba en mi lenguaje, en mi vocabulario, en mi diccionario religioso, no encontraba esto, el señorío de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca lo supe. ¿Por qué? No lo conocían. El remanente, ¿qué es eso? No lo conocían. El trato del Señor en el creyente, ¿qué es eso? No lo conocían. Cristo en nosotros, la esperanza, ¿qué es eso? Puedo decirle más. Y cuando viene el Señor hablando a mi vida, cuando despierta su palabra, esto nunca ha dejado de tener para mí un impacto cuando se dice el señorío de Cristo. Nosotros lo cantamos, Señor, Él es el Señor. Y hasta podemos tener buena doctrina. Y hasta podemos decir, mira, aquí te muestro de aquí para allá, y mira aquí, vivirlo. Eso es el punto. Vivirlo. Y aquí me gustaría que usted pudiera ver junto conmigo la manera como el Señor trata con la iglesia. Hechos capítulo 4. La confianza que tenía la iglesia era esta. Hechos capítulo 4. Yo no sé si tú has visto al que está sentado, el que tiene el poder, el que tiene el gobierno de tu vida, el que tiene el gobierno, la autoridad sobre toda circunstancia. No sé si tú lo conoces, no sé. Pero quiero decirte que ellos sufrieron por causa de ese testimonio, que Él está sentado en el trono. Y aquí, solamente para que ustedes vean la predicación del Espíritu Santo, capítulo 2 de los Hechos, verso 32. ¿Por qué digo que toda la iglesia se le abrieron los cielos y estos pudieron encontrar al Hijo de Dios? Vean, verso 32, déjenme leer desde el 32 del capítulo 2 de los Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, sí se le abrieron los cielos. El único que está sentado en el trono es el Señor. Pero el Señor por su gracia nos permite tener una visión. El Señor por su gracia nos permite que los cielos se abran y podamos verlo. Verso 34, pero David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente T-O-D-A, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Hermanos, la iglesia pudo ver al Señor entronizado. Quiero decirle que cuando la confianza está puesta en aquel que tiene el dominio, entonces ahí es donde nosotros podemos considerar lo siguiente, hermanos: no hay nada que pueda doblegarnos, no hay nada. Victoria, la victoria mía es fortaleza, energizante,
el energo de Dios. Estoy hablando de lo que es lo activo de Dios. Estoy hablando de lo que es el que hace la obra. Quien obra, dice el original de Efesios 1:11. Con eso empezamos. Quien obra. Y entonces en toda la potencia del Señor, vean, ahora sí, en el verso 4, antecedente, verso número 4, verso 18, y llamándolos, les intimaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mis hermanos, verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron al que está sentado en el trono: nada se le ha escapado de su poder. Nada de lo que esté pasando en tu vida, mis hermanos, está fuera de su soberanía. Nada. Pero para eso necesita que se abran los cielos y que tú veas. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y entonces saben a dónde van. ¿A dónde va? Aquí, antes de ir, vean lo que ellos recitan, lo que ellos oraban Biblia. Verso 25, que por boca de David su siervo dijiste. Vaya bien rápido al Salmo 2, quiero leerlo allá. El Salmo 2, porque lo dice más puntualmente, y vea la confianza que ellos tenían, y vean cómo estos tenían claridad acerca de lo que es el trono y quién estaba sentado en el trono. Salmo 2, hermanos, esto es fortaleza del Señor. Esto te lleva a la victoria. Y dice el Salmo número 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los más poderosos, o los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, amén, se reirá. El Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos. ¿Sabe qué ellos entendieron? Se abrieron los cielos para que Ezequiel pudiera cumplir el ministerio y pudiera, mis hermanos, ese carácter formarse en su vida. Dios será mi fuerza. Él necesitaba ver quién está sentado en el trono. Si vuelve al capítulo 4, bien rápido, vaya conmigo al capítulo 4 de los Hechos. El verso 25 y 26 ya lo leímos en los Salmos. El verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que haya relámpagos, fuego brillante, ruedas a manera de estrellas, un viento tempestuoso. Todo lo que vio Ezequiel. Mientras extiendes tu mano para que yo haga, no, para que se hagan, no que yo haga. Quitarle la gloria al hombre, gloria a Dios. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, hermanos, el poder de Dios, la obra energizante de Dios. Vayan conmigo ahora al capítulo 7 de Hechos. Y ahora puedan ver en el momento más crucial, mis hermanos, de oposición. En el momento en el cual, mis hermanos, está la persecución. Y
ya lo leímos, pero hay que hacer referencia, capítulo 7, cuando estaba siendo apedreado, dice el verso 55, 7:55, el primer mártir, hablando de un jovencito que dio su vida por el Señor y su obra. Y vean la manera, mis hermanos, cómo el testimonio de ellos los llevó hasta la muerte. ¿Y cuál era ese testimonio? Este es el testimonio. El testimonio del Hijo, mis hermanos, es: Él está sentado en el trono. El testimonio del Hijo: Él está sentado y gobierna. Él es el Señor. Hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con esa autoridad, cuando alguien realmente teme al Señor, entonces hasta la muerte, ahí está el vencer. Pero ¿cómo prevaleció esta iglesia? Vieron. Entonces vamos a ver Ezequiel, y Ezequiel, mis hermanos, con un pueblo rebelde, duro, violento. Y ahora, bajo el contexto de lo que es ver a los cielos abiertos y encontrar el trono y el que está sentado, mis hermanos, los juicios del Señor contra la iglesia, contra las naciones, y la restauración de su pueblo, y bajo el poder de Dios, mis hermanos, la reconstrucción del hombre en ese valle de los huesos secos, y bajo el poder de Dios, ese río, mis hermanos, que sale de la casa y trae vida hasta el mar muerto. Todo bajo el poder de Dios, la obra energizante de Dios. Dios será mi fuerza. Y aquí, capítulo 7, mis hermanos, verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Queda rojo, pero ese no era el muchachito Esteban, era el espíritu que estaba en él. Y vean, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ¿sabe cómo lo dice el original? Dice: veo al Hijo del Hombre de pie, como dando la bienvenida a los mártires. Aleluya. Como que el Señor se pone de pie y dice: ahí viene el primero que guardó el testimonio y venció. Ven. Hermano, eso no lo captamos en la 60, la versión 60. Pero puesto de pie, dice que lo vio puesto de pie a la diestra y diciendo: bienvenido. Verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: no saben lo que hacen. No, eso lo dijo mi Señor Jesús. Y él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y esa fue una oración contestada, mis hermanos. Me quebranto. No les tomes en cuenta este pecado. Amén. Y el Señor lo escuchó. Y habiendo dicho esto, durmió. Alabado sea el Señor. Sin ese testimonio no lo haces. Sin esa visión no eres fuerte. Sin esa visión nunca Dios será tu fortaleza. Está bien las declaraciones y todo lo que vemos, pero falta vivirlo. Hechos capítulo 16. Ahora, 2 en la cárcel. 2 en la cárcel, y estos, la confianza que tenían, mis hermanos, era una sola: el testimonio del Hijo. Él está sentado en su trono.
Hechos capítulo 16, y dice en su verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, aleluya, a medianoche, qué fortaleza, qué dinamismo, qué actividad, qué fuerza. ¿De qué están hechos estos hombres? El Señor está en ellos. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza. Hermano, no te dobles. Hermano, no te doblegues. Hermano, no te rindas. Ve al Señor. 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces una gran tormenta, un fuerte viento, una nube muy grande y brillante, relámpagos en todas direcciones, una rueda brillante que sale en rayos de luz. Entonces sobrevino de repente un gran temblor, un terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todo bajo lo que es ver al Señor en su trono, todo reconociendo que Él es el Señor, que Él tiene el señorío, que no hay que salir, mis hermanos, de este tema, no hay que salir. Ayer yo le decía a mis hermanos del instituto, no tienes que estar buscando otros temas. La palabra tiene un solo mensaje, y ese mensaje va en progreso, cada vez va más grande, más claridad, y nunca se acaba. No necesitamos una nueva doctrina, no necesitamos alguien que venga y nos diga algo nuevo, teniendo comezón de oír, a ver qué nuevo traen. Hermano, aunque nos digan disco rayado, no le hace, pero hablamos de Cristo. Y cuando hablamos acerca de lo que es Cristo levantado en gloria, Cristo en su trono, mis hermanos, ahí nosotros encontramos el poder de Dios. Mis hermanos, quiero terminar en esta última cosa. Hablar acerca de Dios será mi fuerza, y ver cómo la obra energizante del Señor, Él está haciendo una nueva creación. Esto será difícil quizás de transmitir, pero voy a hacerlo rápido y espero ser muy conciso. Ezequiel capítulo 1. Con eso termino, y es la nueva creación. Esa obra energizante de Dios, y eso que está haciendo con relámpagos, que está haciendo con fuego, eso que está haciendo, mis hermanos, con todos los elementos que hablan de su potencia, del que hace la obra, del que hace según su propósito. Él está, mis hermanos, haciendo, escuche, Él está, mis hermanos, hablando de lo que es la nueva creación. Capítulo 1, verso 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. En él estaba la vida, dice Juan capítulo 1, verso 4. El verso 4, el verso 5, la característica clave de los querubines era la vida. De hecho, la traducción 60 es una traducción pobre, porque tanto aquí como en Apocalipsis, cuando se habla de los 4 seres vivientes, los originales dicen los que viven. Los que viven. Y entonces aquí poder ver, mis hermanos, la obra que Dios está haciendo. Y primero que Él tiene el dominio, que se ha abierto el cielo y se ve el trono y al que está sentado. Pero ahora vea las características, mis hermanos, de lo que son estos querubines. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Vida. La primera concesión que el Padre le entregó al Hijo fue dar vida, y vida en abundancia. La primera concesión que el Padre entregó al Hijo fue que Él diera vida. A mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, dicho por el Señor. Pero ahora noten cómo el trono está vinculado con la creación. De hecho, en todo lo 4, pues empezar a ver las figuras que aparecen ahí, de lo que tiene que ver el león, el buey, el águila, el hombre, y que en todo eso nosotros podemos decir es una creación. Es la manera como los 4 puntos cardinales, como el viento sopla de los 4 puntos, está hablando acerca de todo lo que tiene que ver con una creación, y en el cual Él es el creador de la vida. En el cual es el creador de la vida. Y dice aquí Apocalipsis capítulo 4, y vean, verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ya no es Ezequiel, ahora es Juan. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, amén, lo mismo que Ezequiel. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Igual. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, otra vez, los que viven, dice el texto original. No dice los 4 seres vivientes, dice los 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primero era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes relacionan lo que es el trono con lo que es la creación. El trono está vinculado con la creación. El trono está vinculado con características en los cuales, mis hermanos, Él es el que da vida. Yo sé que todos pueden recitar Colosenses capítulo 1, verso 16. Vamos allí. Él está haciendo una nueva creación. Pero mire, en esto que ellos están viendo, esta visión, mis hermanos, ahora Colosenses capítulo 1, y dice el verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. La relación del trono, el que está sentado el trono, y todo lo que se está haciendo abajo, todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, haciendo una creación nueva, haciendo una creación en la cual, mis hermanos, todo lo que tiene que ver es, mis hermanos,
Él está haciendo una obra, Él está haciendo una nueva creación. Y entonces, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, todo es en Cristo. Y entonces la visión que esto tiene, mis hermanos, se abre el cielo, ven el trono, ven al que está sentado en el trono, y debajo del trono toda la rueda, todo lo que el Señor está haciendo con su poder, una nueva creación. La pregunta sería, ¿cuándo es el momento que empiezan en operación los querubines? Me estoy acercando al final. Génesis capítulo. Yo sé que esto es alimento sólido. Sé que es alimento sólido. Pero sé también, mis hermanos, que el Señor dará. Y que nos deje ver, y que nos deje solamente ver una cosa: todo es en Cristo. Y para que nosotros lleguemos a la parte como Cristo, mis hermanos, como el Señor está haciendo una nueva creación en su iglesia, llamada el Señor. Pero aquí Juan, les dije, creador, Él es el creador. Y vean lo que dice aquí Génesis en su capítulo número 3, verso 24. Echó pues fuera. La primera aparición de querubines se encuentra después de la caída de Edén. Y entonces miren, es decir que la creación pecadora y caída nunca puede tener la vida. La creación pecadora y caída nunca pudiera tener esta vida. Esa vida solo puede ser tenida en una nueva creación. A ver si dicho de esa manera. Y aquí, verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Yo sé que ahorita está viendo un angelito, todo encueradito, con alitas, y está viendo un arco y una flecha, el querubín. No. Hermanos, querubín y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La creación pecadora nunca puede tener la vida del Hijo, y entonces esa vida solo puede ser tenida por una nueva creación. Hermanos, termino en Apocalipsis 4 y 5 y de ahí ya no más. El Señor, en su obra energizante, y Dios será mi fuerza, nos deja ver también, mis hermanos, Apocalipsis en su capítulo 4. Me quedé leyendo el verso 7, ahí nos quedamos. Pero noten el canto que va dirigido sobre una dirección. El canto radica en dos cosas que hablan acerca de la naturaleza del Hijo. Y entonces la característica clave de los seres vivientes es que tienen vida. Estos, mis hermanos, vida. Y ahora en ese Edén, ahora la misma puerta es ese querubín. La misma puerta, ya nadie puede entrar, nadie tiene acceso al árbol de la vida, y por eso está un querubín con una espada. Es decir, que ese querubín viene a ser como la entrada para el árbol de la vida. En otras palabras, el Señor. Él es la puerta, Cristo es la puerta. Solo hay vida dentro de Cristo, y de ahí es, de una manera gráfica, lo que está pasando en Ezequiel, y lo que va a pasar en Apocalipsis es que cuando se ve el trono y al que está sentado arriba, debajo del trono, está viendo una creación. Todo es en Cristo, todo es en Él. En Él son sustentadas todas las cosas. Y ahora noten dos características, como diciendo dos áreas importantes en las cuales nosotros podemos ver la nueva creación. Y aquí la primera se encuentra en el verso 8 y dice: los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Verso 9:
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y este es el canto, y en dónde está el énfasis: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque, subraye, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Él, por Él y para Él son hechas. Porque en Él, por Él y para Él, en Cristo Jesús, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Los seres vivientes son la representación, mis hermanos, de Jesucristo como el Hijo del Hombre, como la creación de Dios, el hombre celestial, que le da significado a toda la creación, a la nueva creación. Pero en el capítulo 5, ahora, noten, en el verso número 6, verso 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 10 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y coronas y copas, de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahora viene el segundo cántico. El segundo cántico no va a decir tú creaste todas las cosas, sino ahora vean el segundo cántico, y dice: y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. La obra del Señor tiene que ver con 2 cosas. La nueva creación tiene que ver, Cristo es el creador de vida y Cristo es el redentor. Toda esa creación está siendo redimida para que sea la nueva creación. Y entonces aquí, este es el canto de redención. Jesús como el propósito de la creación, y cuando la creación es salvada, los seres vivientes están ahí. Una creación ha fracasado, Dios tendrá una nueva creación. Una representación de Dios ha fracasado, Dios va a tener una nueva creación, una segunda representación. Primero Adán, segundo Adán. El Israel de Dios, o el Israel de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia de Dios, el hombre natural, el hombre espiritual, todo creado en Cristo y bajo una dependencia de su autoridad y de aquel que está sentado en el trono. Yo espero que todo esto, mis hermanos, traiga sobre nosotros valor espiritual. ¿Cuánto le pido a mi Señor que la fortaleza para su iglesia venga de aquí, mis hermanos, de su palabra, de una comunión con Él? Y yo no sé cuál es la situación que usted esté pasando. Lo que sí sé es de que si los cielos no se le abren, si no atiende al llamado del Señor, porque el Señor actúa de esa manera: sube acá, yo te mostraré. Y cuando alguien está dispuesto y le dice: Señor, yo aquí estoy, heme aquí, yo le puedo asegurar una cosa: el Espíritu Santo hará su obra. Pero la determinación cuando alguien tiene un encuentro con el señorío de Cristo es: venga lo que venga. Hermano, nuestra fortaleza es Él. Nuestra fortaleza es Él. A lo mejor con esto podemos solamente terminar y decirle: realmente usted tiene fortaleza espiritual. Usted conoce la obra energizante del Señor. Dios será mi fuerza. Oremos. Padre, con esta determinación tomada, Señor, de tu palabra, sabiendo que Dios será mi fuerza, sabiendo, Señor, que
la obra, Señor, que tú estás haciendo, resultado, Señor, o fruto de saber el lugar legítimo de donde tú moras, que es el trono, y sabiendo que tú tienes el señorío, y sabiendo que tú tienes todo el gobierno, y que nuestra fuerza depende de ver al hombre en el trono, al Hijo del Hombre, y saber que todo lo que es autoridad y gobierno recae en el Hijo del Hombre en el trono. Ahora, Señor, cualquiera que fuera la circunstancia, la adversidad, Señor, tú fortalecerás a aquel a quien tú llames, Señor, y le muestres estas cosas. Nuestra oración es que venga esta unción, Señor, y que repose sobre nosotros, y que se abran los cielos, y que se abran nuestros ojos para poder mirar la supereminente grandeza de tu poder. Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos. Encomiendo la vida de mis hermanos, Señor, a esta palabra, y usted haga conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.